Bueno, aquí estoy ahora con Daniel 11, la parte 3 y última del capítulo 11. Les leo del versículo 31 al versículo 40, al versículo 35, y luego le doy el comentario bíblico adventista respecto a estos versículos. Versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojos. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Versículo 35. Y también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ya, ahora el comentario a esta parte del versículo 31 al 35 del capítulo 11 de Daniel. Quitín. El nombre Quitín aparece 8 veces en el Antiguo Testamento, además en escritos judíos posteriores. Se lo usa en una interesante variedad de formas. Se nombra a Quitín como hijo de Javán y nieto de Jabef, la zona ocupada por los descendientes de Quitín. Probablemente fue Chipre, la principal ciudad fenicia de Chipre. En la costa sudeste se conocía en fenicio con el nombre de Ecatep, en griego, Kition, y en latín como Sitium. En su profecía, Balaam declara que vendrán naves de la costa de Kitín y afligirán a Siria. Algunos han aplicado esta predicción a la derrota de Persia en Mesopotamia, cuando fue vencida por Alejandro Magno, quien vino de las costas del Mediterráneo. En la literatura judía, la palabra aparece al escribir a Macedonia. Además, en 2 de los rollos de los manuscritos del Mar Muerto está este nombre, las formas de Quitín. Los Quitín en Egipto aparecerán en la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Es posible que estas designaciones se apliquen a los Seleucidas y a los Ptolomeos, los reyes del norte y del sur. La relación geográfica de la palabra Quitín con las costas del Mediterráneo parecieran perderse completamente, y Quitín pasa a ser un término genérico para referirse a los enemigos de los judíos. El comentario de Habacuc entre los rollos del Mar Muerto también menciona a los Quitín. El autor de esta obra creía que las profecías de Habacuc se referían a las dificultades de los judíos en su propio tiempo, donde el profeta describe a los caldeos como una referencia a los de Quitín, que estaban expoliando a los judíos de su tiempo. Dentro del contexto histórico de esta obra, el término tal vez se aplique a los romanos. Respecto a esto, es interesante notar que en la Septuagesima, traducida quizás en el siglo II a.C., reza Romanos en vez de Quitín. Pareciera pues claro que aunque la palabra Quitín se refería originalmente a Chipre y a sus habitantes, posteriormente su significado fue ampliado hasta incluir las costas del Mediterráneo al oeste de Palestina, y más tarde se lo aplica en general a los opresores extranjeros, no importaba que viniesen del sur. Respecto al tiempo cuando fue escrito el libro de Daniel, está mucho más cerca de las referencias a Quitín de Jeremías y Ezequiel que de las de origen postbíblico, que quizás surgieron como en eco de la forma en que se usa Quitín en la Biblia. Sin embargo, la redacción de este versículo nos hace pensar donde se hace referencia a conquistadores del occidente. Aunque los estudiantes de Aleviano no están todos de acuerdo respecto a la referencia histórica precisa de Quitín, en este versículo parece claro que al interpretarse este pasaje debiera tenerse en cuenta 2 pensamientos. Primero, que geográficamente en el tiempo de Daniel la palabra se refiere a la tierra y a los pueblos de Occidente, y segundo, que el énfasis puede haber estado ya en procesos de cambiarse del significado geográfico de la palabra a la idea de Quitín como invasores y destructores procedentes de cualquier parte. Algunos ven en esta nave de Quitín una referencia a las hordas bárbaras
que invadieron y destruyeron el Imperio Romano de Occidente. Pacto. Ver con Daniel 11:28, algunos ven que la indignación, y aquí se escribe una referencia a los esfuerzos de Roma por destruir el pacto santo mediante la supresión a las Sagradas Escrituras y la opresión de los que creían en ella. De su parte sugiere las Fuerzas Armadas palabras modificadas el sujeto y no al verbo de la cláusula se levantarán fuerzas de él, es decir, se levantarán fuerzas pertenecientes a este poder. Profanarán. La palabra hebrea indica que algo sagrado ha sido convertido en común. Se usa esta palabra para indicar la profanación de un altar de piedra con el uso de una herramienta sobre él. El santuario y la fortaleza. Literalmente, el lugar santo, el refugio, se usa las dos palabras en oposición. Algunas piensan que se replican a la ciudad de Roma, la sede del poder en el mundo antiguo, y de ahí el santuario y la fortaleza. Según esto, se predecirían los ataques destructores de la nación bárbara. Otros creen que el tema es santuario celestial, traducido fortaleza. El santuario terrenal de Jerusalén está rodeado de fortificaciones. El santuario celestial, donde Cristo presenta su sangre por los pecadores, es el supremo lugar de refugio. Según esto, este pasaje se ha entendido como una descripción de la acción del gran poder apóstata en la historia cristiana que sustituyó el verdadero sacrificio de Cristo y su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial por un falso sacrificio, una falsa ministración continua, abominación desoladora. Se delinea aquí la obra del papado. Esta es la primera vez en que aparece esta expresión en el libro de Daniel, aunque hay palabras similares en la frase con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esta frase se traduce sobre el templo abominable de desolación. Las palabras de Cristo respecto a la abominación desoladora pueden considerarse como una aplicación particular de esta referencia anterior, hablando de la inminente destrucción de Jerusalén que ocurrió en el 70 después de Cristo. Jesús identificó a los ejércitos romanos que rodearían la ciudad como la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. En vista de que Daniel 9:27 es parte de la explicación del ángel en cuanto a la conclusión natural, es que es una profecía doble, similar a la de Mateo 24, que se aplica tanto a la destrucción del templo y de Jerusalén hecho por los romanos, como a la obra del papado en los siglos de la era cristiana. Debería notarse además que la referencia específica de Jesús a la obra de la dominación desoladora, aún futura, en su tiempo confirma que Antíoco Epífanes no cumplió las especificaciones de esta profecía. Lisonjas. Siempre han sido el método de Satanás hacer parecer un camino como más difícil que el de Dios. A través de la historia cristiana, el pueblo de Dios se ha aferrado al camino descrito por Cristo cuando dijo: angosto el camino que llevaría a la vida. Seducirá el papado, pacto, actuará. Este pasaje se refiere sin duda a lo que, estando en tierras bajo la jurisdicción de Roma, fuera de ella resistieron las usurpaciones papales y mantuvieron una fe viva, como el ejemplo de los valdenses y los albigenses y otros. La verdadera iglesia no solo se distingue porque el pueblo de Dios reacciona contra el pecado resistiendo a la tentación, sino lo que es más, porque lleva adelante el programa positivo de acción en favor del Altísimo. El cristianismo no puede ser pasivo. Cada hijo de Dios tiene una misión que cumplir. Instruir a muchos. La comisión de Cristo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones es tan imperativo en tiempos de persecución como en periodos de paz, y a menudo resulta más efectivo en tiempos adversos. Caerán durante los siglos cuando el verdadero pueblo de Dios sufrió las más terribles persecuciones. Los que eran suficientemente intrépidos para levantarse y dar testimonio de su convicción fueron objeto de un odio destructor especial. Emblanquecidos. A veces Dios permite que sus hijos sufran hasta la muerte para que sus caracteres sean purificados y preparados para el cielo. Aún Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El tiempo es determinado. En el contexto del Daniel 11:35 pareciera relacionarse claramente con los 1260 años marcados el fin de este periodo. Cuando estos pasajes de la Escritura se comparan con queda claro que en el año 1798 después de Cristo marca el comienzo del tiempo del fin. Plazo aplicado en las reuniones señaladas de Dios con Israel.
La palabra se usa tanto como la fecha de reunión como para el lugar de la reunión. Se requiere de la idea tiempo. Aún más importante es el hecho de que es aún tiempo señalado. El tiempo del fin es un tiempo señalado en el programa divino de acontecimientos. Ahora vamos a ver el capítulo 11, versículos 36 al 40. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. La honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le conozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo de tiempo el rey del sur contendrá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente de a caballo. Muchas naves entrarán en las tierras e inundarán y pasarán. El rey. Entre los expositores adventistas ha habido generalmente dos puntos de vista sobre los Daniel 11 del 36 al 39. Una interpretación idéntica al poder descrito aquí con la Francia revolucionaria del año 1789 y siguiente. La otra interpretación mantiene que el poder que aquí se bosqueja es el mismo poder apóstata y perseguidor que se describe en los versículos anteriores. Los que entienden que el rey se refiere al poder de Francia durante la Revolución recalcan que debe ser un poder nuevo, el que se presenta aquí, puesto que aparece inmediatamente después de la mención del tiempo del fin, porque probablemente debe llenar ciertas especificaciones que no han sido indicadas respecto al poder que se ha escrito en los versículos anteriores, especialmente que su voluntad se manifieste para fortalecer el ateísmo. Por supuesto, es un hecho histórico conocido que la filosofía guiadora de la Revolución Francesa no solo era anticlesial, sino que también atea, y que esta filosofía se difundió muchísimo en los siglos XIX y siglo XX. Además, esta revolución y sus consecuencias marcan el final del periodo profético de 1260 años. Aquellos que creen que el rey de este versículo es el poder descrito en el Daniel 11:32 hacen notar que el hebreo, el artículo definido precede a la palabra rey. Esto pareciera implicar que anteriormente se ha hecho referencia al gobernante del cual se trata. Se ensorbecerá. Si aquí se describe a Francia, estas palabras se entienden como una descripción de los excesos del ateísmo cometidos por algunos de los caudillos más radicales de la Revolución. Como ejemplo de esto es el 26 de noviembre de 1793 la Comuna o cuerpo gobernante de la ciudad de París abolió por decreto toda religión en la capital de Francia, aunque ese decreto fue anulado por la Asamblea Nacional unos pocos días más tarde. Sin embargo, ilustra la influencia que alcanzó el ateísmo durante ese periodo. Los que entienden que estos versículos se aplican al gran poder apóstata de la historia cristiana consideran que este pasaje es paralelo con los versículos de Daniel 8:11, 8:25. Ven que la predicción de este versículo se cumple en la pretensión papal de que el Papa es vicario de Cristo en la tierra, en el poder que pretenden detener en el clero, y en el poder de las llaves, la supuesta autoridad para abrir y cerrar el cielo de los hombres. Hablará maravillas. Si Francia es el tema que se está considerando, esta frase se refiere a la fantasiosa palabra de los revolucionarios que abolieron toda religión e instituyeron el culto de la diosa razón. Posteriormente, cuando se les indujo al culto del Ser Supremo, los reaccionarios hicieron claro que no debía identificárselos con el Dios de la religión cristiana. En cuanto al cumplimiento de este pasaje, según la interpretación de que el papado es el tema que aquí se trata. Amor de la mujer. Los que creen que el poder que aquí se escribe es Francia, ven un cumplimiento de este pasaje en la declaración de los revolucionarios de que el matrimonio era meramente un contrato civil y que sin más trámite podía ser disuelto a la voluntad de los contrayentes. Los que creen que aquí se escribe al papado ven una posible referencia a la importancia
que ese poder da al celibato y la virginidad, ni respetará a Dios alguno. Según una interpretación, las palabras aplican al poder ateo de Francia revolucionaria que intentó abolir toda religión en ese país. Según la otra posición, esta palabra deben entenderse en sentido comparativo, es decir, que el poder que aquí se escribe no es ateo, sino que se considera a sí mismo como portavoz de Dios y no le da a Dios la consideración que se le debe. En forma blasfema busca ponerse en lugar de Dios. En su lugar, los comentarios han interpretado esta expresión en formas muy diversas. Algunos la consideran como un nombre propio al dios Mausin. Sin embargo, no se conoce en ninguna parte un dios tal nombre, puesto que Meusin parece ser el plural del hebreo maus o refugio. Algunos interpretan este versículo como una referencia al culto a la razón intuitiva en París, dándose cuenta de que la religión era necesaria para que Francia se mantuviera fuerte a fin de cumplirse su meta de extender la revolución para toda Europa. Algunos de los dirigentes en París trataron de establecer una nueva religión con la razón personificada en forma de diosa. Esto fue seguido después por el culto del Ser Supremo y la naturaleza deificada que podría considerarse apropiadamente como un dios de fortaleza o fuerza. Otros entienden que aquí se hará referencia a las oraciones dirigidas a los santos y a la Virgen María. Otros consideran que es la alianza de Roma con los poderes civiles y sus esfuerzos premeditados para conseguir que las naciones cumpliesen la voluntad de Roma. Será de las fortalezas. Este pasaje no es de fácil comprensión. La primera parte de este ha sido vertida en castellano de diversas formas. Se hará dueño de las más inexpugnables fortalezas en unión con un Dios extraño. Podrá, como defensores de la fortaleza del pueblo de un Dios extranjero. En hebreo, al verbo que aquí se traduce hará, que significa hacer, obra, no tiene complemento directo para el seguido dos proposiciones. Algunos consideran que este pasaje es una referencia al lugar preponderante que las ideas del ateísmo y del racionalismo ocuparon entre los dirigentes de Francia durante la Revolución. Otros ven aquí una descripción del apoyo que la Iglesia romana ha dado al culto de los patrones, los santos, y a las festividades llevadas a cabo en varias ciudades del mundo en honor del sacrificio de la Misa y de la Virgen María. Repartirá la tierra. Algunos entienden que esta palabra describe la división de las grandes propiedades de la nobleza de Francia y la venta de esas propiedades hechas por el gobierno a pequeños propietarios. Se ha estimado que las 2/3 partes de las propiedades rurales fueron confiscadas por el gobierno durante la Revolución. Otros creen que estas palabras se cumplieron con el predominio papal sobre los gobernantes temporales y la recesión frecuente de rentas de parte de ellos. Se ha sugerido que la división del Nuevo Mundo entre España y Portugal hecha por el Papa Alejandro VI en 1493 puede considerarse como un ejemplo del cumplimiento de este pasaje. Víase de síntesis histórico de la interpretación adventista de Daniel 11, 36 al 39 y una reevaluación de las posiciones actuales en la revista Ministry, marzo de 1954. Y ahora les voy a leer la última parte del 41 al 45 y su interpretación. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, más estas que escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón, y extenderá su mano contra las tierras y no escaparán el país de Egipto, y se apoderarán de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Pero noticias de oriente y del norte los atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantarás las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Al cabo del tiempo, al tiempo del fin. Aquí se menciona a los reyes del norte y del sur por primera vez desde los Daniel 11-14. Los expositores adventistas que sostienen que el tema del Daniel 11 al 36-39 es el proceso de Francia durante la Revolución, sostienen que
Daniel 11, 40-45, los que aplican los Daniel 11 al 37-39, el papado encuentra aquí un cuadro profético de pináculo de su carrera. Algunos del segundo grupo identifican al papado como rey del norte, mientras otros hacen una distinción entre los dos. Unos pocos consideran que el Daniel 11, 40-15 se cumplieron al caer el Imperio Otomano en 1922. Bueno, esto es lo que hay del comentario entre versículo 40 y 45. No hay mucho comentario, mucha interpretación respecto entre el versículo 41 al 45 del capítulo 11. Quizás más adelante pueda dar un mayor detalle e interpretación a estos versículos. Hasta aquí ha sido la tercera parte de la interpretación del capítulo 11 de Daniel, que es un poquito extenso y complicado.